Entonces, si la van a ingerir o van a recibir un fármaco por vía inyectable, algo va a ocurrir dentro del cuerpo hasta que sea eliminado, o sea, que hasta que nuestro organismo lo expulse, por así decirlo. Eso es farmacocinética. Entonces, vamos a ver algunos aspectos generales, un poco de lenguaje que vamos a manejar en farmacología. Esto no va a ser nada de otro mundo, es una cuestión de cultura, por decirlo así. No vamos a preguntar para un examen, no dime qué es farmacología. No vamos a preguntar, ¿cierto? Así que, espérate. Entonces, nosotros nos encargamos pues, de toda la ciencia que estudia los fármacos y pueden encontrar este término autacoide, los fármacos que lo producimos nosotros en realidad son hormonas, y también se los conoce como xenobióticos, los que se han sintetizado y nos los dan del exterior, o sea, no lo produce el cuerpo, son cuestiones de términos. Para nosotros vamos a decir fármaco, listo. Pero fíjense, todos conocemos un medicamento. Entonces el fármaco es la sustancia original que va a producir los efectos. Pero si a ese fármaco le agregamos edulcorantes, lo cubrimos, ¿me explico? Le hacemos ciertas sustancias para que ligue mejor a las proteínas, en fin, una serie de cosas, ya no es la sustancia original. A ese preparado, se lo conoce como medicamento. Por eso dice, vaya que completar el medicamento, ya está. Y droga es en realidad un fármaco, sino que son de uso ilícito. Por eso dicen es un drogadicto. Pero decir droga es lo mismo para nosotros que fármaco y medicamento. Entonces nosotros en general vamos a utilizar fármaco y medicamento como lo mismo. Todos tienen un nombre genérico. Por ejemplo, ácido acetilsalicílico se llama acá y en otros países. Pero para el Perú o para otros más, no sé cuántos, se llama aspirina. Entonces este es el nombre comercial. El genérico es este. ¿Qué se llamará en Japón? No sé. Pero si viéramos, es el ácido acetilsalicílico. Es el arte de curar enfermedades, la terapéutica, y la farmacoterapia será para la terapia, pero con fármacos, ¿no? Quimioterapia respetamos para los casos de cáncer, ¿no? Pues tiene esa connotación, quimio, porque sustancias son fármacos, pero se separa un poco, así como droga para decir otra cosa, quimioterapia también se emplea así. Esto lo vamos a ver después con el tiempo y ustedes van a desarrollar esto, un poco de esto. Para los nuevos tratamientos, algo de las moleculares y genéticas. No que esto sea terapia con genes, esto es otra cosa, ¿no es cierto? Eso no lo hacemos nosotros. Esto va a ser parte de lo que nosotros vamos a desarrollar, no hay problema, sigue. Entonces hoy día vamos a estudiar esto. Más tardecito van a hacer con el doctor Postigo esto. ¿Qué es la cinética, el movimiento, cinética? Entonces es la forma en que el organismo afecta al fármaco. Si yo tomo una aspirina, ¿qué pasa? ¿Qué le hace el fármaco a la aspirina? La absorbe, sí, después cómo la destruye, cómo la elimina. Eso es la cinética. Entonces, estudia qué hace el organismo sobre los fármacos después que se administren y permite predecir la acción terapéutica. Quiero decirles, esto lo vamos a repetir todos los días cuando entremos a los grupos de fármacos, ¿no es cierto? Porque mañana cuando hagamos antiepilépticos, vas a empezar, ¿por qué vía lo das? ¿Cómo se metaboliza? ¿Cómo se elimina? Todos vamos a repetir, o sea que es una generalidad, son aspectos generales. Y este es cómo actúa el medicamento. Si yo me voy a bajar la fiebre, sí, tomo ibuprofeno, lo que ustedes quieran, la misma aspirina, pero a mí me dicen, va por acá, va por acá, por acá, por acá, pero ¿cómo me baja la temperatura? Ese mecanismo es lo que lo va a hacer con el doctor Postigo. Esa es la farmacodinámica. Al revés, ¿qué nos hace el medicamento a nosotros? Y la farmacocinética, ¿qué le hacemos nosotros al medicamento? ¿Está claro? Entonces esta cinética tiene estas partes, fíjense,
Está en el libro, en su Gutmann está clarísimo, en cualquier libro está. Puede absorberse, es decir, ya vamos a ver qué significa que se absorba un medicamento, se distribuirá en nuestro cuerpo, lo transformaremos y lo eliminaremos. Eso es. Esas son las partes entonces de la psicología. En su libro Gutmann, así como en muchos otros, está este cuadro que les dice eso. Miren, ¿cuánto de fármaco vas a administrar? Se libera del preparado, se absorbe, quiere decir que pasa desde acá a la sangre, de acá a la sangre, del sitio que le hemos puesto a la sangre. Si le doy y lo absorbo, si lo doy y lo degluto, está en el intestino. Pero de ahí a que pase a la sangre es otra cosa. Si lo doy sublingual, va a pasar la mucosa, pero cuando llegue a la sangre se absorbe. Pero si doy a la vena, ya no se absorbe, ¿no es cierto? Ya entró directo a la vena. Entonces, esa es absorción. O sea, hay una primera parte que la van a estudiar que es absorción. Cuando el fármaco esté adentro de la sangre, va a quedar una forma libre, ¿ya? Y otra parte se va a pegar unas proteínas. Eso no interesa. El que le interesa es este, el libre. Porque ese libre va a ser lo que va a hacer el doctor Postigo. Va a ir a los receptores y va a producir la baja de temperatura, por ejemplo. Va y viene, regresa. Puede irse a algunos reservorios, pero puede biotransformarse, ya veremos en el hígado, y finalmente se elimina. ¿Hasta qué salga? Eso es la cinética. Desde que dimos, se absorbió, qué hizo él en nosotros, cuáles caminos ha seguido y al final, fuera. No podemos quedarnos con medicamentos. Entonces, esa absorción, que es el primer paso, es el paso desde el sitio en que se administra, ¿hasta dónde? Hasta la sangre. Eso es absorción, así de simple. Absorción que vaya hasta la sangre. Para poder hacer eso tiene que atravesar la membrana. Esto es ya cuestión de ustedes, esto no es estudio de fisiología, tampoco le da mucha importancia. Hay diferentes formas en que pasan, ¿no es cierto? Se pasan las membranas de las células. Pero la mayoría de medicamentos tiene este pasaje directo, es decir, si esta es la membrana, no voy a estar buscando un canalito, un transporte, nada de eso. Vengo, me diluyo en la capa y me paso. Eso es lo que hacen los medicamentos, la mayoría. Por eso entonces es una dilución pasiva directa. Se diluyen en la capa de las membranas y pasan. ¿Entienden? Por eso todos van por y se pasan así. Ese es el mecanismo principal por el cual los medicamentos pasan. Y esto es pues como cuando hay un movimiento contragradiente. Es una forma de pasaje. Ya lo veremos, muy pocos fármacos vamos a ver, pero lo hacen en membranas así. ¿Ya? Entonces son características generales. ¿Por qué? Porque para absorberse tienen que pasar membrana. Esta absorción dependerá pues, de más o menos las características del fármaco, de la cantidad de superficie. Es diferente que me eche un fármaco en el ojo y quiera administrarme 10 centímetros cúbicos. Me diga, pero doctor, cuesta hasta 3 días y nunca. Pero si usted le ingiere o la pone por vía inhalatoria y aspira, la absorción es enorme, pues, ¿no? Entonces la superficie es grande, por ejemplo. Si usted toma un fármaco, un comprimido, espera a que se deshaga el comprimido, pero si lo toma con un jarabe, la cosa se absorbe más rápido. A eso se refiere, está escrito en todos sus libros. Y la vía de la administración, la siguiente. Estas son propias. Claro, se entiende, ¿no? Por ejemplo, si es un sólido, se absorbe más lento. Si es chiquitito, se absorbe más rápido. Y esto sí es importante. Si me detengo en algo, esto es importante. Repito. Yo que les dije, ¿cómo atravesaría un fármaco? Se diluye en la grasa, en la membrana lipídica. Entonces interesa el grado de liposolubilidad. No es un fármaco, pero por ejemplo el polidol, el tóxico, es altamente liposoluble. ¿Qué significa? Que pasa, que choca en la piel y se mete, ¿entienden? Es muy liposoluble, llega a cualquier sitio, la barrera hematoencefálica y la atraviesa. Esas son las características del fármaco. Esto, que sea liposoluble, entre más liposolubilidad tenga, va a llegar a todo sitio, a todo lugar el fármaco. Y el grado de ionización al pH del medio. Claro, si yo doy un fármaco y le cambio el medio, lo ionizo, como ustedes conocen, y no pasa, se vuelve como un imán, ¿no? Esto que estoy conversando, lo vamos a conversar el miércoles, el lunes
y el martes con todos ustedes, lo mismo estoy hablando yo, solo que ahora van a ir a leerlo y se van a hacer una idea de qué pasa. Entonces las vías, ¿se acuerdan que decíamos? Una de las características, otra la vía. Hay vías que son integrales, como la sublingual, cuando yo degluto el fármaco, o también se puede entrar por vía rectal. Estas son indirectas o integrales. Siguiente. Entonces la vía sublingual, poco usada, poco porque tiene que ser fármaco bastante liposoluble, pero esto es lo importante. Se colocan por debajo de la lengua y es casi como una inyección, es rapidísima. Esa es la ventaja, la única ventaja. ¿Por qué? Porque no pasa por el tracto digestivo, no se mezcla con alimentos, no pasa nada. Esto que les comento lo vamos a repetir todo el semestre, todo el año, y de acá, a partir de ahora, para toda su vida profesional. O sea, no es cosa de otro mundo, es un poquito de criterio, eso es todo. ¿Ya? Entonces, ¿qué interesa la vía sublingual? Un periodo de latencia corto. ¿Qué tiene que tener la droga? Liposoluble. Desventajas que pocas pues tienen esas características, ¿no? No todos los fármacos para colocar la vía sublingual, además la gente lo suele deglutir. En realidad tiene que quedarse acá. Si se deglute, ya no es sublingual. O sea, la gente con la saliva y lo pasa. Entonces, no es necesariamente muy rápida, sí esa. Rápida, cuando vamos a ver medicamentos, cuando una angina y saca el paciente. La vía oral es la que todos conocen. Todos, es la que una tableta, un comprimido, lo degluten y lo pasan. Eso es todo. Esa es la vía oral. Fácil, natural. Lo que pasa es que mucho tiempo pues lleva. Entonces yo por más tengo una ceguera terrible, tómate esto. Sí, pero voy a esperar por lo menos, y estando con el estómago vacío, una media hora para que y si acabo de almorzar, digamos, pues pasa una hora y media, 2 horas hasta que el alimento se absorbe, ¿entienden? Entonces en una emergencia le vas a dar beber, se te morir, ¿no es cierto? Eso es evidente, una cosa no. Pero la mayoría es eso. Los alimentos pueden modificar, eso ya lo conversaremos al transcurso. En algunos diremos, no le des con alimentos, porque va a retrasar. Dale una hora antes, una hora después. O no le des con antiácidos, lo veremos en el transcurso del desarrollo. Acá lo he colocado en rojo porque acá hay un concepto que tienen que aprender. Metabolismo de primer paso. Se refiere que cuando yo ingiero un medicamento, metabolismo significa destrucción de una manera. De primer paso significa que a su primera pasada por el hígado, gran parte del fármaco puede ser destruido. Pero les digo como concepto, no en la práctica médica. ¿Por qué? Esa es una característica cinética del medicamento. Pero si ustedes, yo les dijera, fíjate, oye, de estos 100 miligramos, cuando tú lo ingieras, 50 se hacen tiras. Entonces, ¿yo qué diría? Entonces no me desprecies. 100, dame 200, ¿no es cierto? O dame lo que se va a destruir para que yo... Y eso es lo que hacen los laboratorios, entonces eso no es problema nuestro. Es una característica cinética. Pero existe, es verdad. ¿Ya? Entonces, usted le da medicamento en el brazo, sí, pero en la práctica médica yo le doy el medicamento y punto, ya está hecho calculando esto. Pero este es un concepto. Metabolismo en primer paso, que lo van a repetir y van a leerlo y leerlo. ¿Pero qué es eso? Es que se metaboliza cuando ingieres, nada más, eso es todo. La rectal, esto es cuando, fíjense, es más rápido, ¿no?, que el oral. Pero si el paciente no colabora, o pone unos niñitos y hay que poner un supositorio para bajar la temperatura, en lugar de una inyección se le puede poner un supositorio. Entonces es una forma de administrar fármacos, ¿no? Es una forma. Pero puede ser irregular. El gran problema es que lo expulse, como desencadena el reflejo de la defecación. Pues se coloca un supositorio y lo expulsa, y ahí se pierde el medicamento, ¿no? Pero es una vía, eso es todo. Las indirectas, que dentro de las indirectas que hemos visto también hay otras, la respiratoria, gases, o si no, a veces los inhaladores en casos de asma, pero es por vía respiratoria. Y en la piel, en la conjuntiva de los ojos, en fin, genituraria, todas son formas de administración, un poquito más, un poquito menos, ¿no?
Siguiente. Mientras que las directas es cuando utilizamos una jeringa y con aguja atravesamos. ¿Entienden? Entonces puede haber una subcutánea que han visto ustedes en algunas técnicas, la intramuscular que es la más usada, y definitivamente la endovenosa que es utilizada para los casos de emergencia, ¿no? Emergencia es el paciente que en ese instante corre peligro su vida. Urgencia es que tenemos por lo menos unas 24 horas, pero hay que manejarlo ya, no hay que dejarlo, ¿no es cierto? Pero emergencia es ahora. Y en ese momento tienes que utilizar endovenoso. ¿Sí? Entonces esto está escrito, no voy a dar vueltas sobre esto. Estas son algunas características de las vías que las van a ver ustedes y las vamos a conversar el martes, el lunes, el miércoles, el lunes y el martes. Lo vamos a conversar. Es poquita cantidad, tiene que ser solución líquida, cosas que ya las veremos la siguiente. Esta es la más conocida, ¿no? La intramuscular, ¿no es cierto? Y puede haber inclusive que sean medias aceitosas. Se coloca intramuscularmente y son de depósito para que descarguen un mes, por ejemplo, ¿no? Lo que no podemos dar son sustancias irritantes. Y esto es una falla técnica, ¿no? Que puede causar por mala administración. Características de una intramuscular. ¿Sí? La intravenosa, este es un concepto que también es sumamente importante. ¿Qué quiere decir? ¿Cuánto dispongo en el organismo de ese fármaco? ¿Cuánto dispongo? Si yo ingiero esto, que son 100 miligramos, y los ingiero, de repente 10% se mezcla con los alimentos y se va. ¿Me explicado? Entonces, cuando ustedes me sacan en la sangre y me dicen, a ver cuánto tienes, tengo 90. Y los otros 10, ¿entienden? Pero si lo colocan a la vena, me te voy a colocar una jeringa de 100. ¿Cuánto tienes? 100. Entonces, la biodisponibilidad es total. Así, estoy totalmente seguro de cuánto tienes el cuerpo. ¿Sí? Entonces, esa es la ventaja, ¿no es cierto? Y esto es otro concepto, periodo de latencia. ¿Qué es? Es cuánto se tarda entre que te administre el medicamento y que aparezca el efecto. Tienen una cefalea ahorita, en este momento. Les doy un medicamento. Son tal hora. A ver, ¿a qué hora te parece? ¿Si ya te está quitando? Sí. ¿Cuánto tiempo ha pasado? Ese es el periodo de latencia. Ya les dije, si es después del almuerzo, hasta que aparezca el efecto me vas a tener, pero no vas a encontrar. Pero si colocan a la vena, ya está en la sangre. Lo único que se va a tardar es llegar a los receptores. Es rapidísimo, instantáneo prácticamente. Por eso la vía endovenosa es pues la que se utiliza en los cuadros de emergencia, porque es la que tiene el menor periodo de latencia. ¿Sí? Además, yo sé cuánto de fármaco he introducido. Y podemos, increíble, colocar sustancias irritantes. ¿Por qué? Si esta fuera un lecho sanguíneo, perdóname que lo digas, como un río, y yo empiezo a echar un gotero de tinta y quiero teñir el río, no voy a teñir nunca, porque la gotita que eches se la va a llevar, ¿no es cierto? Se la va a llevar. Eso es lo que pasa con las venas. Cuando coloco un fármaco a la vena y va inyectando lento, el torrente sanguíneo se lo lleva. Por eso podemos colocar sustancias irritantes a la vena. No que si lo dejan en el músculo, ahí se quedó y causa toda una inflamación. ¿Se entiende? ¿No es cierto? Entonces esos son conocimientos para ustedes que se están formando como médicos y que llevan un curso de farmacología. En la práctica clínica, sí, hay medicamentos como los cefalosporin y no, yo quiero intramuscular. ¿Le duele? Sí, pero no todos nos duele lo mismo, ¿no? Ya pues está bien, se sabe que duele, pero no me pasa nada. Bueno, pues usted lo aguanta, el otro no lo aguanta, ¿no? Entonces ya un poquito más, un poquito menos. La siguiente. Ya son las diferentes vías características más. Otra cosa. Ya hemos dicho lo que dispone uno del fármaco. Y hay otras donde puedo agregar, ¿no? Varios lugares más. Son vías. Ya. Siguiente. Una vez que ha entrado a la sangre,
se va a distribuir. Es decir, el fármaco libre, dijimos, no el que se unió a las proteínas, es el fármaco libre el que se va a ir. El que está unido a las proteínas está como un barquito, ¿vale? Pero el que está libre es el que se va a ir a todo sitio. Así. Esa distribución va a depender del flujo sanguíneo, por supuesto, a dónde llega. Y acá hay dos conceptos que siempre los van a encontrar: la barrera hematoencefálica, de lo que nos protege el cerebro, ¿no es cierto? De esta entrada ya, ¿quiénes podrán pasar la barrera hematoencefálica? Los liposolubles, ¿sí? Entonces los medicamentos que pasen la barrera pueden producir efectos centrales. Ya veremos, este sí pasa, no pasa, y si tiene trascendencia o no. Sino que este es un concepto de barrera. Y la placenta también es una barrera. Pero la placenta, para nosotros, debemos pensar que todos son tan chiquitos los medicamentos que la pasan. Eso tenemos que pensar. O sea, una embarazada, mejor no darle. Es verdad. A pesar de que ya van a estudiar ustedes qué medicamentos reciben y qué no pasan, y qué no tienen problema. Pero es un concepto, ¿verdad? Sí. Una vez que ya se ha distribuido, pueden metabolizarse, ser destruidos en nuestro organismo. El principal sitio, el hígado. Puede ser en varios lugares, pero pues el principal es el hígado. ¿Sí? Ahí en el hígado hay dos fases. Una donde se sufren verdaderas reacciones químicas y hay otra donde le pegan algo. ¿Pero para qué hacen esto? ¿Para qué hacen esto? Si este es un fármaco liposoluble, pasa lo siguiente, fíjense, pasa, circula, está por todo sitio, llega al riñón, se filtra, pero como es liposoluble, se reabsorbe, ¿entienden? Entonces no hay forma que lo saque, ¿se dan cuenta? Pero como tiene esa habilidad de ser liposoluble, se mete a todo sitio, hasta que para su mala suerte llega al hígado. Y en el hígado están pues los grandes centros de enzimas, ¿no es cierto? Es decir, el producto P450. Y ahí termina su vida, ¿sí? Entonces, se metabolizan principalmente por estas reacciones o por estas, así. Ya veremos después que antes hablábamos del P450, ahora se habla de los CIPs, o sea, ya hablan de grupos específicos de enzimas. Antes decían, entra al hígado, ahora no, ahora ya le dicen en qué sitio, o sea, qué citocromo es el encargado. Por eso toman estas. ¿Para qué? Para que si yo sé que este es el 1A2 y yo le voy a dar otro 1A2, oye, cuidado, si ya está recibiendo este, entonces se va a metabolizar el concepto que ya va a aprenderemos. Entonces mejor darle otro de otra forma. ¿Ya? Entonces son reacciones de oxidación donde entran los CIPs, reducción hidrólisis, que eso no es una reacción, sino que son reacciones de metabolismo. La 2 es conjugación, generalmente le pegan algo. ¿Para qué hacen todo esto? Para que ese fármaco que era liposoluble pierda su liposolubilidad. Pierda su liposolubilidad. Entonces, una vez que entra al hígado, ya salen ya unos que no pueden atravesar. Entonces llega al riñón, ¡pum!, y se mete. ¿Me explicó? Lo eliminamos. Si no, seguiría dando vueltas y vueltas y vueltas. Esa es la finalidad. Lo que se forman son metabolitos, así se le llama el resultado. Al que ya le han hecho reacciones químicas, lo vuelve un metabolito que lo hace más hidrosoluble y hace que se vaya a la orina. Eso es lo que se busca. Claro, todos tenemos el mismo hígado, ¿funcionamos igual? No, entonces de repente puede haber factores genéticos que hacen que funcionemos diferente. Fisiológicos, farmacológicos, patológicos, algunos están enfermos del hígado. Esto en diferente forma, no todos somos con la misma característica genética, entonces unos podemos rápidamente hacer un metabolismo de fármacos, otros no. Entonces, eso es polimorfismo genético, o sea, simplemente saber que no somos iguales. Así, no es lo mismo un niño ni un anciano que ustedes, ¿no es cierto? El hígado del chiquito es inmaduro y del anciano ya se está deteriorando. Entonces es un factor que va a modificar la biotransformación. El sexo, a veces por enzimas, lo siguiente, o por hormonas. Y de acá, lo más importante es esto. A una persona
que le estoy dando mucho tiempo un medicamento, ¿quién va a destruir ese medicamento? Enzimas, hemos dicho, sistemas enzimáticos. Entonces, como todo el día recibo, el organismo fabrica más enzimas, más. ¿Entienden? Entonces, permítanme que me explique de esta manera. Este hígado se está encargando de destruir alumnos del primer año, ¿me entienden? Ahora más destruye, ¿sí? Mi función de hígado, ¿cuál es? Destruir. Pero son del primero. Pero de repente entraron los del tercero y me encuentro con un sitio que está hecho para destruir. ¿Me he explicado? Ese fenómeno, oye, pues yo debía entrar a un sitio donde no me iban a destruir. ¿Qué ha pasado? Es que ha habido tanto medicamento de otro tipo que ha creado una inducción enzimática, ha aumentado el número de enzimas. Entonces, con el tiempo, los del primero ya no vienen porque se destruye rapidísimo. Pero puede haber un momento que entran otros con las mismas características y los agarra un sistema activado. Entonces, oye, ¿qué pasa? El medicamento no me hace efecto tanto. ¿Qué está tomando más antes? Tal cosa. Es que este hace lo mismo, es un fenómeno de inducción enzimática. O al revés, hay unos que frenan, al hígado le dicen para. Entonces yo te voy a decir, es que doctor, 8 horas. Doctor, se quedó dormido. ¿Qué pasa? Pues esto dura 8 horas nomás. Se le ha pasado 16 horas. ¿Qué has estado tomando? Es que has estado tomando un medicamento que lo frena el hígado. Entonces, más bien las enzimas los bloquean. Esto, repito, lo vamos a ir conversando todos los días con todos los medicamentos. No, otra cosa. Otra. Y terminamos con la eliminación. Cuando, fíjense, por favor, si el medicamento ha entrado y ha sido biotransformado, en realidad ya no sirve, es como si esto lo hubiera partido en dos. Estos son metabolitos, ya no sirven, pero no están expulsados. Otra cosa es que por la orina se vayan los pedacitos de esto, entonces digo, ha sido eliminado. Pero hay otros que así enteritos no son tan liposolubles, pues no pueden atravesar mucho, entonces se van por la sangre. Con tan mala suerte que llegan al hígado, al riñón y se filtran. Y como no pueden atravesar membranas, las eliminan. O sea, lo eliminan igualito como entró. A eso me refiero, ¿sí? Entonces decimos que se lo expulsan del organismo. Pueden irse por filtración a nivel del riñón. Otros por secreción, que es con esta energía. Este es solamente para que se reabsorba. O sea, la reabsorción no nos interesa, ¿no? Pero el principal lugar por el cual se eliminan los medicamentos es por el riñón. Y de esos, por filtración. Simplemente, como ustedes conocen, y se va. La siguiente puede ser por biliar, es otra vía importante. ¿Qué más? Se pueden eliminar por el sudor, por la leche. La cosa es que salgan por alguna parte, por las lágrimas. La cosa es que se eliminen del organismo. Bueno, estas son algunas características que les conversaremos, que conocen ustedes la filtración, a favor de la gradiente. Y la secreción que requiere energía, ¿no? Es contragradiente, que es una característica fisiológica. No, esto es porque a veces modificamos el pH. Entonces, la reabsorción se hace de fármacos. Pero si yo le modifico el pH, lo que es ácido, y le cambio, lo hago más ionizado. Entonces, favorezco, según el movimiento del pH que le puedo hacer a la orina, yo puedo hacer que se eliminen más los fármacos, ¿no? Eso es para favorecer la electricidad. ¿Sigue? Entonces, absorción hemos hecho, distribución, aquí hay sitios que lo veremos después con el tiempo, pueden biotransformarse principalmente en el hígado y lo que sale son metabolitos que se eliminan, y a veces algún fármaco tal como ingresó se puede ir por filtración renal. Esto es farmacocinética. ¿Dónde está el todo lo que tenía que traer el día de hoy?